En este día nos encontramos aquí reunidos para hablarle sobre unos temas muy importantes en cuanto a la prevención y la promoción de todos los programas que tenemos aquí en nuestro hospital. En este caso sería de los controles prenatales de los pacientes crónicos, entre ellos los pacientes hipertensos, diabéticos, epilépticos. Sería bueno hablar qué es un control prenatal. Cuando hablamos de control prenatal o rutina prenatal, hablamos de aquellos procedimientos o acciones que se realizan en conjunto para brindarles a la embarazada todas aquellas medidas o aquellos métodos para disminuir los factores de riesgo que generen en ella más adelante un problema de salud pública, ya sea por morbilidad o mortalidad, tanto materna como para el recién nacido. Con esto hablamos de que el objetivo de un control prenatal es reducir, prevenir y de esta manera darle un diagnóstico y un tratamiento necesario a aquella gestante, es decir, a aquella embarazada que pueda cursar con una patología durante este control. Es decir, cuando realizamos los exámenes de ingreso podemos descartar o de pronto podemos diagnosticar una infección de vías urinarias, que sería una de las patologías que más se presentan en una gestante, una infección genital o de pronto evitar una amenaza de aborto y en este caso también evitar una infección perinatal. En el hospital, por la cuestión del coronavirus o el COVID-19, no estamos agendando a las pacientes que vengan presencialmente. Acá hacemos lo que es las cuestiones de las teleconsultas, en donde tomamos o de pronto agendamos la cita con la gestante, ella llama y se le aparta la cita y a más tardar al día siguiente en horas de la mañana las estaremos llamando. ¿Qué hacemos con esa gestante? Hablamos con ella, le preguntamos dónde se encuentra, cómo está, le preguntamos sobre los síntomas que está presentando, en un caso dado si tiene dolor de cabeza, si tiene visión borrosa, si se le están hinchando los pies, si se siente bien con el embarazo. También tenemos en cuenta que cuando nosotros estamos hablando con una paciente es necesario tener ese vínculo, que ellas de pronto tengan esa remisión o esa valoración con el ginecólogo, que sería el especialista que está a mano con nosotros para su control prenatal. Tenemos en cuenta que si ya fue valorada por el psicólogo, porque tenemos en cuenta también que hay muchas embarazadas que son menores de edad o que de pronto no se siente cómoda con el embarazo. También tenemos en cuenta si ya la visitó el nutricionista o si ya la valoró, porque tenemos también muchas embarazadas con bajo peso o que tengan también riesgo de obesidad. Hablando de las teleconsultas, es muy importante saber que las embarazadas se están llamando es para saber qué síntomas están presentando. Obviamente no le podemos hacer un examen físico porque la paciente no está con nosotros presencialmente, pero sí tenemos en cuenta es que la paciente nos brinde a nosotros la información necesaria para ver si su embarazo va en buenas condiciones. Le preguntamos si ya está vacunada, si ya se ha hecho los exámenes que se le ordenaron, si ya el ginecólogo la llamó, porque muchas de ellas nos llaman y nos dicen que ya su ginecólogo la valoró a través de llamada telefónica. También hablamos con ella y le preguntamos si en los últimos días ha visitado urgencia, porque muchas veces visitan por dolor de cabeza, por algún síntoma urinario, por alguna fiebre o cualquier síntoma que se esté presentando. Es importante también preguntarles acerca de la situación que estamos viviendo actualmente, es decir, del coronavirus. Tenemos en cuenta también que aquí en Puerto Libertador se han presentado unos casos y por lo tanto debemos estar informándole a los pacientes cuáles son los síntomas que se pueden presentar y teniendo en cuenta que los más vulnerables son aquellos pacientes crónicos que tienen una enfermedad de base, o por ejemplo un paciente diabético, un paciente hipertenso, una embarazada o los niños menores de 5 años. Si ha tenido fiebre, si ha tenido gripa, si ha tenido tos seca con expectoración, si ha tenido dolor muscular, si ha tenido de pronto un estornudo, si ha estado en contacto con pacientes que han sido sospechosos o positivos para coronavirus. Hablando de los pacientes crónicos, entre ellos los hipertensos, hablamos con el paciente, le preguntamos si ha visitado la urgencia porque de pronto se le ha subido la presión, cómo se siente con los medicamentos. También hablamos si se ha realizado el paquete de exámenes que normalmente se mandan acá.
los pacientes diabéticos cómo han manejado las cifras de glucemia, es decir, cómo han manejado el azúcar, porque muchos de ellos han tenido o tienen glucómetros en sus casas y ellos siempre se van como generando o de pronto haciéndose la prueba ellos mismos en su casa y ellos me dicen: doctora, gracias a Dios pues ya el medicamento me está funcionando, me he ido controlando, la glucometría me ha salido dentro de los valores normales. Y también hay de pronto esos pacientes que no han sido controlados y pues se acercan al servicio de urgencias y son valorados obviamente por el médico de turno y ahí ellos determinan cómo sería su seguimiento. Hablando en las zonas veredales, donde hay gestantes, donde de pronto no son accesibles en el método de que de pronto no le llega o no podemos comunicarnos con ella porque no hay señal, porque son zonas muy lejanas, entonces tenemos también la ayuda de las auxiliares de enfermería de los diferentes corregimientos que nos ayudan a captar todas aquellas gestantes, todos aquellos pacientes crónicos, diabéticos, epilépticos o hipertensos, y ellos nos mandan una lista de esos pacientes y nosotros acá los agendamos y los llamamos al día siguiente. Por la situación que estamos viviendo, esos pacientes se están dando las fórmulas cada 3 meses para que ellos tengan de pronto la posibilidad de que, como viven en zonas lejanas, no vengan a cada mes o de pronto sean llamados a cada mes, sino cada 3 meses para que ellos reclamen pues su fórmula. Siempre hacemos referencia de que esos pacientes no pueden estar visitando el hospital para buscar las fórmulas, que manden una persona adulta que no tenga antecedentes de base para que adquieran el medicamento.